Adelante, Alba. Gracias. Como sabrán, soy antropóloga. Bueno, y a riesgo de parecer escueta, mi presentación es muy breve. Entonces, resaltaré los principales resultados de un estudio. Justo ya nos hablaron de que ya no nos queda duda que en Chagas se puede, en la ciudad de Mérida se transmite, existe el vector, se puede transmitir el parásito. Entonces, mi pregunta entonces como antropóloga es, ¿qué es lo que sabe la gente del vector, del PIC? ¿Qué es lo que sabe la enfermedad? ¿Hay una asociación? ¿Qué pasa ahí? Esa es ahora mi mirada como antropóloga. Y como antropóloga me interesa la información de primera mano, es decir, ir con la gente y preguntarles directamente. Y también, a diferencia de también otros estudios, mi estudio es más a profundidades. Me dedico a hacer entrevistas, digamos, más largas, más detalladas, indagar qué hay detrás del pensamiento de la gente, de sus saberes, y que son importantes porque mucho de esto pues, obviamente determina lo que hacen, sobre todo en sus prácticas en salud, de cómo entienden las cosas y cómo atienden una problemática como Chagas, que como hemos visto y nos has explicado, es mucho más que el vector mismo, que el PIC, que el triatomino. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la calle en 2019, a finales de 2019, como parte de un estudio postdoctoral aquí en Mérida, en la UNAM, donde me fui a preguntar a la gente que vive en el norte y en el sur de la ciudad. Ya nos han hablado de las condiciones ambientales, ecológicas distintas que hay en la ciudad, pero también, ahora, desde la perspectiva de la gente, no solo vivimos en lados distintos, tenemos condiciones socioeconómicas distintas, que mucho de ello, al menos en Mérida, se refleja en dónde vivimos. Usualmente, tal vez ya la ciudad está siendo más diversa, más heterogénea, pero se conoce que para el sur vive gente en condiciones menos favorables al respecto al norte. Entonces pregunté a un grupo al sur y un grupo al norte cuál es su conocimiento del PIC y esto que contamos, que si conocen sobre la enfermedad y qué conocimientos elaboran en torno a toda esta problemática. La gente definitivamente, si no conoce la imagen del PIC, sí ha escuchado alguna vez de que este es peligroso. En el norte, si bien la han visto en la vivienda, como ya Carlos nos ha dicho, que la pueden identificar y medio conocer en imagen, al sur la gente no solo la identifica y la conoce, sino que tiene un conocimiento ahora sí, etnoecológico mucho más elaborado, ¿no? El comportamiento, dónde está, en qué temporada, que vimos que ya tiene sus características el PIC. Pero esto no fue tanto si es en el norte o en el sur, sino más bien desde el origen de la persona o su vínculo también con áreas rurales, ya sea personas que nacieron o tienen familiares que les platicaron, el abuelo, la mamá, sobre el PIC, dónde, cómo es, que chupa sangre, etcétera. O también, al menos en el norte, también empleados que trabajan. Su trabajo implica de pernoctar fuera, maestros, médicos, trabajadores de CFE, etcétera, que también llegan a conocer el insecto en estos contextos y bueno, y viven algunos de ellos al norte de la ciudad. Bien, esto es como un poco lo primero, ¿no? Esta idea de PIC asociado a peligro y estos a su vez a la enfermedad, al Chagas. Sin embargo, ya adentrándonos un poquito más, hay una comprensión un tanto limitada y sesgada de todo lo que es la problemática de Chagas en cuanto pues, a que es una enfermedad, como ya hemos visto, con distintas fases, que se puede transmitir también de distintas maneras, al menos el parásito. En general, hay una comprensión sesgada hacia lo que tiene que ver a la transmisión con el vector. O sea, que si bien es la principal forma de cómo nos podemos infectar con tripanosoma, no es la única. Sobre todo esta idea de asociar Chagas con PIC, o sea, a un problema de salud, a un daño a la salud, deriva mucho en que la gente entiende el PIC como un insecto ponzoñoso, venenoso, donde su peligro es el veneno, más no la asociación con un parásito que a la larga, en algunos casos, puede afectar, o sea, de manera crónica, órganos de nuestro corazón. O sea, al entenderlo de esta manera, o sea, estar el PIC en su imaginario, están asociando entonces también, entendiendo que su peligro puede ser o una afectación dérmica, una picadura, una roncha, o algo agudo, o sea, como conocemos como el dengue, ¿no? Es una fiebre, un malestar y listo.
También esto lo encontramos mucho hacia el sur de la ciudad, pero es algo que es un conocimiento que en general, por el pensar en la enfermedad como con un insecto, nos lleva a esto. O sea, la gente ahora sí que retoma su conocimiento familiar de otros insectos, de otras enfermedades, para entender Chagas también, para entender el rol del PIC en Chagas. También hay un conocimiento heterogéneo sobre las fases de la enfermedad, sobre todo la parte crónica. Al norte, claro, con un acceso a sistemas de salud y de educación más diferenciados respecto al sur, tienen un conocimiento teórico de lo que es las fases crónicas de Chagas, es decir, mencionaron corazón, se hincha el corazón, afecta algo más. Todavía con muchas limitantes en cuanto a la comprensión que tienen de él, pero digamos lo menciona. Y es heterogéneo, o sea, en el sur no pasó tanto esto, su peligro fue más, como dije, relacionado a lo dérmico, a un problema como insecto ponzoñoso. Es un conocimiento también sobre el Chagas, sobre las fases crónicas, teórica también, porque la gente suele decirlo, bueno, yo leí que, yo entendí que, escuché que, o me dijeron que, pero paradójicamente, y bueno, lo mencionaré un poquito, ninguno de ellos conocía a una persona afectada, o sea, de primera mano, de cómo es la enfermedad, o sea, alguien afectado o alguien que, bueno, desafortunadamente esté viviendo la fase crónica de la enfermedad o haya fallecido de esta, ¿no? O sea, no tienen experiencia directa con la enfermedad. Y eso, obviamente, lo entendemos en el marco de que es una enfermedad desatendida. También, el Chagas se entendió igual a PIC y viceversa, ¿no? Hay una asociación muy, muy, muy cercana a estos dos, tanto que casi que el PIC tiende a reemplazar toda la problemática de Chagas. Este protagonismo se entendió, o sea, ya indagando más a profundidad los saberes de la gente, en que encontré, digamos, dos temas que dominaban en todo lo que la gente decía respecto al PIC. Primero, que este insecto lo asociaban al monte entendido desde, en sus distintas, digamos, acepciones desde sociales, desde que el monte, que era la hierba que crece en nuestro patio, hasta las áreas verdes, hasta los parques que hay en la ciudad, que está distribuida la vegetación de manera diferente en la ciudad igualmente. Entonces, pero esta asociación venía porque al pensar en un insecto, lo primero que la gente piensa, bueno, asociado a humedad y a agua. Y por ello, no era tanto porque, bueno, el monte, porque están los animales, no, esto es por la asociación muy, digamos, familiar que tenemos, que sobre todo las enfermedades transmitidas por insectos, dengue, a agua, insecto, agua o vegetación. Entonces, y como hemos dicho, si bien puede encontrarse en el monte, no es por estas condiciones solamente, ¿no? Sino porque están ahí, porque están muchas veces sus fuentes de alimento. También, esta asociación con el PIC es lo que permitió elaborar mensajes muchos de alarma y de términos de peligro para hablar del tema de Chagas. Estos términos, bueno, perdón, aquí me pasé. Esto es respecto a lo anterior que les había comentado, de que las personas, estas formas de entender los saberes en cuanto el PIC está asociado al monte y al peligro o a la alarma, tiene implicaciones en cómo van a construir su percepción respecto a esta problemática, ¿no? Por ejemplo, las personas del sur, dando cuenta, bueno, de las condiciones en las que viven, de sus viviendas más precarias, más presencia de monte, pero también más falta de servicios urbanos, de limpieza, de tapar baches, del alumbrado, etcétera, perciben también que ellos son más expuestos a esta problemática porque hay más vegetación, ¿no? Porque, como dijimos, la asocian directamente a la presencia del vector. O sea, tiene implicaciones en cuanto a si uno se siente pues en riesgo o se distancia del riesgo, dependiendo de dónde uno viva, ¿no? De las condiciones que uno tenga también. Por el contrario, al norte de la ciudad, pues si bien muchos
dieron cuenta de que existe el vector, que bueno, en sus condiciones de haber salido a trabajar a zonas rurales pudieron haberse estado expuestos, suelen distanciarse del riesgo en tanto que con su asociación hacia el monte y que al norte de la ciudad encontramos más desarrollo urbano, más tráfico, más bueno, movimiento, digamos, de la ciudad, infraestructura, etcétera. También por la presencia de más servicios igualmente, este riesgo tiende a distanciarse, al menos en las personas entrevistadas, de que no es algo que les ataña tanto como si lo percibieron las personas hacia el sur. Y como dijimos, no es únicamente por la presencia del PIC. Como les decía, también encontramos que muchos de los saberes se construyeron en tonos o en términos de alarma. Y esto era muy, digamos, paradójico porque, pues para empezar, en todo digamos, la narrativa era el PIC lo que dominaba. Nunca se mencionó, por ejemplo, o está instalado en el imaginario de la gente el rol del parásito, por ejemplo, ¿no? Que como sabemos es quien causa. O sea, si no hay parásito, no hay enfermedad, no hay daño a la salud. Eso es uno. También se habla en estos términos de alarma, aun cuando no se tiene, digamos, un conocimiento más, digamos, más certero de cómo es esta enfermedad, cómo se desarrolla, cómo pasa de un insecto a una enfermedad que puede ser esta asociación de lo alarma, es porque puede ser una enfermedad grave, mortal. Estos términos constantemente surgían en el diálogo. Y pues también se mantenía esta forma de hablar del Chagas, aun cuando la gente desconocía cuáles son los esfuerzos o las acciones en salud del sector salud. O sea, reconocían muy bien a las personas de paludismo, de dengue, o paludismo, pero no sabían nada. Entonces, ¿cómo una enfermedad tan grave o mortal no está siendo, digamos, considerada por las acciones en salud? Entonces, estos cuestionamientos también les llevaba más bien a estos cuestionamientos. Bueno, sí es de alarma, es mortal, pero yo no veo que el gobierno, bueno, las acciones en salud en este sentido. Y lo más paradójico es también que estas formas de hablar del Chagas se persistían incluso cuando nadie conocía, me tocó 1 o 2 personas que conocían a alguien enfermo o alguien afectado con esta enfermedad, pero nada más. O sea, ¿por qué se mantiene esto? ¿Por qué existe este término de alarma, no? Y mucho de ello sí, considero, tiene que ver con la asociación al vector, porque nos genera imágenes de insectos ponzoñosos, contagio, peligro, etcétera. Que si bien es importante el vector, también hay muchas otras, digamos, en toda la problemática de Chagas hay varios temas distintos. Como hemos visto, el vector es el transmisor, pero si no está el parásito, debemos como ser más recatados en hablar de en estos términos de alarma. Por ejemplo, una persona comentaba al norte, en cuanto que si bien pensaba que era una enfermedad súper peligrosa, decía que sí, eso del mal del Chagas, pero la verdad no tengo de qué idea de qué es eso del mal de Chagas, o no sé qué, me puse a investigar ni nada, solo dije, hay que tener cuidado, listo. También una persona al sur decía que se supone que si te pica te deja un gusanito que entra a la sangre y te da una enfermedad. No me acuerdo y era peligrosa. Se supone que es hasta mortal, ¿no? Solo eso. Y bueno, para ejemplificar aún esto más, ¿quiénes de ustedes conocen a alguien enfermo o afectada? ¿Alguien que levante la mano? Y bueno, eso no es casualidad también, ¿no? Que tiene que ver de nuevo con las acciones o la falta de ellas desde el sistema de salud, y que si bien es importante que la gente tenga conocimiento de Chagas, esto de la inacción institucional también lanza un mensaje. O sea, lanza un mensaje, entonces, bueno, si no hay diagnóstico y no hay tratamiento, entonces no es importante. Eso. Bueno, comentar últimamente que la información objetiva, es decir, el hecho que existe un parásito que se transmite principalmente por un vector y vivimos en una zona endémica para ello, esta no está libre de las interpretaciones de las personas, dependiendo desde dónde ellas se ubican, o sea, desde dónde ellas se perciben respecto al riesgo. Y esto tiene muchas implicaciones,
obviamente, no solo en las prácticas de salud de la gente, sino también en los mensajes que como investigadores, como investigadoras, como personal de salud, sector salud, lanzamos también, ¿no? De que estos podrían o deberían estar adecuados más hacia los grupos de población hacia los cuales nos dirigimos, por un lado, y que, bueno, esto también, acercarnos a los saberes y a las prácticas de la gente, pues también es parte como de insumo que podemos tomar en cuenta para cómo elaboramos estrategias de prevención y control. Y bueno, agradezco también la invitación a este evento, en tanto que nos invita también a pensar el Chagas desde una problemática que es más allá del parásito, más allá del vector, sino de todas las otras dimensiones que también entran en juego y que nos obliga a hablar, o sea, a pensar el Chagas desde estas múltiples dimensiones que están interactuando, ¿no? Chagas no sería lo que es, bueno, es hoy, que desconozcamos que de ella es también por toda la cuestión política que hay detrás de la desatención político-económica, y bueno, que eso genera también la manera en cómo se va a elaborar a nivel de la poblacional, cultural, sobre ella, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el tiempo